Vamos a empezar la clase. Muchas gracias por aceptar este horario y también entiendo que ustedes quieren tener todas las clases a fin eh, de poder estudiar, dado que el examen es el viernes, entiendo, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar, que me he encargado, es hablar sobre púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Es decir, aquellas lesiones que están determinadas por un tamaño y que en algunos casos va a ser porque están bajas las plaquetas y en otros casos va a ser porque hay inflamación de los vasos, como por ejemplo en las vasculitis, que pueden ser vasculitis localizadas o vasculitis sistémicas. Primero, vamos a hacer un breve recordatorio de la hematopoiesis, que es cómo sucede todo el proceso desde que la célula madre se diferencia hacia los diferentes elementos que encontramos normalmente en sangre periférica. Dentro de la hematopoiesis está la eritropoiesis, está la mielopoiesis y está la trombopoiesis. La trombopoiesis va, así como la eritropoiesis está regulada por la eritropoietina, la trombopoiesis va a ser regulada por la trombopoietina, perdón, las la eritropoiesis por la eritropoietina, disculpe. Entonces, la trombopoiesis y en general todo lo que vamos a encontrar en la sangre periférica va a estar regulado de manera que tenemos que tener un número constante de plaquetas circulantes, considerando que el valor normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000. Ante la baja de plaquetas, la trombocitopenia, va a estimularse la producción de plaquetas. Y en el hemograma pueden reportarnos macroplaquetas. Y esto es importante porque cuando se hacen los hemogramas automatizados, la máquina cuenta todas las que tienen determinado tamaño, las cuenta como plaquetas y las que son grandes o con las que están muy agregadas, la máquina les dice acúmulos plaquetarios. Entonces, antes de poder decir que hay una baja de plaquetas, lo primero que tenemos que saber es si esa lectura es real o no es real. Si en la lectura del hemograma ustedes leen que dice acúmulos plaquetarios o dice macroplaquetas, ustedes deben solicitar una lectura manual una lectura de lámina periférica. También dentro de este contexto tenemos que tener en cuenta que durante la época embrionaria fueron el vaso y también el hígado y los que formaron inicialmente la hematopoiesis. La tercera parte de las plaquetas van a estar localizadas en el vaso y los otros 2/3 van a estar circulando en la sangre. Sin embargo, esto es lo que sucede de una manera normal. Esto es la lámina que quería explicar cómo desde la célula madre va a diferenciarse hacia eritrocito, hacia las diferentes células de la serie mieloide y tenemos aquí a las plaquetas. Las plaquetas no son células, son restos de los megacariocitos y no son células porque carecen de núcleo. Él decía que la eritropoietina estimula la producción hasta la formación del eritrocito. Las plaquetas salen a la sangre como tal y son fracciones del megacariocito y todo el proceso es regulado por la trombopoietina. Dentro de los glóbulos blancos tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los linfocitos T y a los linfocitos B, que terminan su maduración finalmente en los
nódulos en los ganglios linfáticos, ¿correcto? Entonces, yo quiero que se lleven estos conceptos porque es muy importante, si bien es cierto, yo solamente voy a hablar de plaquetas, también cuando nosotros evaluemos el hemograma, tenemos que ver cómo está la hemoglobina, tenemos que ver si tenemos la cantidad de glóbulos blancos están normales, si las cifras aparte de estar en cantidades adecuadas, si no tenemos, por ejemplo, presencia de células anormales en el hemograma, como puede ser la presencia de blastos. La trombopoyetina endógena es la que va a estimular la diferenciación desde célula madre hasta megacariocito en todo el proceso de la hematopoiesis, que en este caso es la trombopoiesis, para que finalmente salgan a la sangre periférica las fracciones del megacariocito, las plaquetas. Las plaquetas, las vemos aquí, algunas pueden estar acumuladas. Vemos aquí que están aisladas, algunas son grandes y pueden ser denominadas, pueden reportarnos como macroplaquetas. Dentro de la hemostasia, nosotros en este momento lo que vamos a hablar es de las plaquetas, la función que cumplen las plaquetas dentro del proceso de coagulación de la sangre. Nuevamente, las plaquetas no son células porque carecen de núcleo, sin embargo, tienen la mitocondria que le va a dar el ATP, tienen glucógeno, tienen sus lugares de recepción, las glicoproteínas 9, glicoproteínas 1B, donde se va a unir el factor von Willebrand, por ejemplo. Tenemos también el complejo glicoproteína 1B3A, los gránulos densos y los microtúbulos que le van a dar la estructura a la plaqueta. También los gránulos alfa, ¿no? Y bueno, como reitero, perdón, la mitocondria. Cuando, cuando nosotros hablamos de púrpuras, vamos a tener en consideración primero que la hemostasia tiene que estar en un equilibrio tal que la sangre circule de manera que mi paciente no se desangre, pero tampoco se vaya al otro extremo, es decir, forme trombos. Cuando hay alteraciones en la pared del vaso sanguíneo, podemos tener hemorragias pequeñas, espontáneas, que pueden favorecer o que pueden ser favorecidas ante un pequeño traumatismo. Brevemente les voy a comentar un caso real, un paciente de odontólogo de 85 años acude a emergencia con gran sangrado de gingivorragia y epístasis y en el recuento de plaquetas se le encuentra menos de 10.000, teniendo en consideración que lo normal es de 150.000 a 450.000. Pero además, el paciente tomaba aspirina y no había dejado de tomar su aspirina. Entonces, el paciente sangraba por dos razones, porque estaba tomando un AINE y además estaba, estaba con las plaquetas muy bajas. En el diagnóstico diferencial de las púrpuras que son debidas a la baja de plaquetas, deben estar las púrpuras vasculares, los que he mencionado, las vasculitis. La púrpura es una hemorragia en la piel y lo que va a pasar es que va a salir eh, un poco de sangre en la pared vascular y en el tejido subcutáneo. Las petequias van a ser de 2 centímetros de diámetro aproximadamente y lo que pueden representar es anormalidad en los vasos sanguíneos o en el recuento de plaquetas. Usualmente, los pacientes que tienen plaquetopenia tienen un sangrado espontáneo con menos de 20.000, menos de 30.000 plaquetas, siendo nuevamente lo normal de 150.000 a 450.000.
Aquí vemos las plaquetas, petequias, perdone, petequias difusas. Aquí vemos las púrpuras vasculares. En este caso, las púrpuras también están en la piel, sin embargo, el recuento de plaquetas está normal, porque es un problema inflamatorio de los vasos sanguíneos. Mientras que estas petequias pueden ser debidas a muchas causas que voy a conversar brevemente. Y suelen ser bilaterales. Estas también son vasculitis. Las vasculitis, si son localizadas, son tratadas por dermatología y si son sistémicas, pueden dañar a varios órganos, son manejadas por reumatología. Pero está el diagnóstico diferencial y está claro que no hay lesiones en otras zonas, aquí podemos ver, pero usualmente suele ser simétrico y bilateral, la vasculitis, que es otra forma de púrpuras no plaquetopénicas, no con plaquetas normales. Las plaquetas. Cuando nosotros tenemos problemas en la cantidad de las plaquetas, estas pueden deberse a dos situaciones. Uno, a nivel central, que es la médula ósea, que está fallando, por eso hablé de trombopoiesis al comenzar la charla, y eso puede ser debido a que la fábrica no está trabajando bien. Un ejemplo, aplasia medular. Invasión medular, un ejemplo, mieloptisis. Insuficiencia medular, los síndromes mielodisplásicos. Las trombocitopenias periféricas, la médula produce normalmente, pero afuera se destruye. Eh, Inmunológicas, púrpura trombocitopénica inmune, de la cual vamos a hablar un poco más hoy día. Hiperconsumo, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, y distribución desordenada que puede suceder en una persona que tiene hiperesplenía. Va a haber secuestro a nivel esplénico. Las causas centrales son varias, incluyendo virus, incluyendo daño, por ejemplo, directo del megacariocito por el virus de la inmunodeficiencia humana. Puede haber también posterior a radioterapia, a quimioterapia. Pocas veces hemos visto asociadas a cloranfenicol, aunque se usa poco. También puede haber por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico y por infiltración, ¿no? Infiltración neoplásica o no neoplásica, ¿no? Por ejemplo, leucemias, linfomas, pero también podríamos tener en algunos casos asociado a tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Hepatitis C también. Si estoy yendo muy rápido, me avisan, ¿sí? Entre las causas periféricas dijimos que la médula ósea trabaja bien, pero afuera destruye. Coagulación intravascular diseminada, aquí se da un hiperconsumo. La púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico son en realidad patologías que se parecen. Eh, el síndrome urémico hemolítico se presenta en el niño y la púrpura trombocitopénica trombótica en el adulto. Aquí lo que vamos a tener es una baja de plaquetas por presencia de activación del complemento y el ADAMS3, y el tratamiento es plasmaféresis. El síndrome de HELP en las gestantes o también y también los bypass, destrucción, sorry, grandes aneurismas que pueden secuestrar. También tenemos por tuberculosis, por malaria, enfermedades autoinmunes, trombocitopenia gestacional. En realidad, durante el embarazo se pueden activar muchos problemas inmunológicos, y también hay una plaquetopenia dilucional durante el embarazo. Acá dice que, que no se puede diferenciar. En algunos existe la hemodilución que va a haber
ya en las últimas semanas, en el tercer trimestre, porque el cuerpo va a ensanchar el volumen preparándose para el parto. Mientras que la púrpura trombocitopénica inmune en la gestante suele ser mucho más aparatoso el nivel de plaquetas que tiene. PTI, púrpura trombocitopénica inmune del niño y también púrpura trombocitopénica crónica del adulto. No me gusta usar nombres así, sino solamente púrpura trombocitopénica inmune del niño o púrpura trombocitopénica del adulto. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener de la trombocitopenia? Recordando que las plaquetas participan en la hemostasia primaria, es decir, en la primera fase de la coagulación, van a haber formación de petequias, que ya las hemos visto, y sangrados en mucosas, como epístasis, gingivorragia, metrorragia, y algunas veces podemos tener también equimosis. Pero principalmente las manifestaciones clínicas son son de hemostasia, problemas de hemostasia primaria. En cuanto al diagnóstico diferencial, a tener en cuenta es que en, los problemas de hemostasia secundaria, es decir, aquellos que participan en los factores de coagulación, raras veces vamos a tener petequias, mientras que en los problemas de púrpura sí vamos a tener petequias. Hematomas en los tejidos, grandes hematomas, en los problemas de coagulación sí, en los problemas de enfermedades purpúricas no, va a ser raro, otra vez porque participan en la hemostasia primaria. El sangrado va a ser más lento, más retardado en los problemas de coagulación y raro en los problemas de plaquetas. La historia familiar es importante. El sexo es importante cuando se habla de hemofilia. Más, si se habla de otros problemas de coagulación, como enfermedad de von Willebrand, que en algunos casos puede también asociarse a plaquetopenia moderada, a leve, puede presentarse tanto en varones como en mujeres. Púrpura trombocitopénica inmune. Son autoanticuerpos. El cuerpo, los linfocitos B, producen anticuerpos contra nuestras plaquetas. Es un diagnóstico por exclusión. Debemos encontrar clásicamente solo trombocitopenia aislada y ninguna otra condición. No fiebre, no baja de peso, no síntomas B. Eh, Pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico, en realidad no los hay. Se dice de los anticuerpos antiplaquetarios, pero en realidad es un diagnóstico que se debe hacer por anamnesis. Y recuerden que tienen que tener un hemograma completo y un perfil de coagulación completo para poder evaluar la hemostasia en global. Aquí lo que tenemos en la púrpura trombocitopénica inmune es una disminución de las plaquetas y vamos a tener que estas plaquetas digamos, eh, que van a ser destruidas, eh, que, que ya están eh, con los anticuerpos, van a ser destruidas en el vaso. Y es lógico que el vaso los va a destruir porque no las va a conocer a las plaquetas como propias, porque van a estar con los anticuerpos que voy a mostrar ahora. En los niños, usualmente el PTI puede asociarse a infecciones. Es más frecuente que se presente la púrpura trombocitopénica aguda en los niños. En los adultos
suele ser más de tendencia crónica. Cuando nosotros entonces tenemos un paciente, es una trombocitopenia periférica o una paciente con médula ósea normal o incrementada, con presencia de megacariocitos normales incrementados y plaquetas bajas. Es un trastorno frecuente en hematología pediátrica, pero también la tenemos en el área de hematología de adultos. Debemos de tener en consideración, además, que nuevamente es fundamental que tengamos para evaluar, además de la anamnesis, un perfil de coagulación. Brevemente, les comento un caso. Un paciente de 16 años, totalmente sano, acude solo por gingivorragia y epístasis. Se le hace el hemograma, tenía menos de 10.000 plaquetas, tenía 16 de hemoglobina, leucocitos en cantidades normales, pero tenía linfocitosis. A este paciente le hacen un perfil de coagulación y en el perfil de coagulación hay hipofibrinogenemia. Entonces, el paciente ya estaba yéndose de alta con el diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune. Vimos el perfil de coagulación que tenía fibrinógeno 100 y lo normal de fibrinógeno es de 200 a 400. Por lo tanto, no era un PTI. Se le hizo una lámina periférica y era un paciente con un debut de leucemia mieloide aguda M3, ¿no? Que cursa con un C y D, ¿correcto? Entonces, es por eso, no son todos los casos, pero sí es importante que lleven el concepto. Por ejemplo, al paciente que tiene plaquetas bajas no le vamos a hacer tiempo de coagulación ni tiempo de sangría, porque vamos a hacer sangrar ese oído al cual vamos a pinchar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, tiempo de trombina, recuento de fibrinógeno. Vamos a tener entonces en la púrpura trombocitopénica inmune una destrucción acelerada de plaquetas y una producción insuficiente a nivel de los megacariocitos, ¿no? Esto puede ser transitorio o persistente, agudo o curso crónico, y raras veces, a pesar de que vienen con menos de 10.000 plaquetas, vienen con sangrados severos. ¿Tienen múltiples petequias? Sí, pero sangrados mayores que nosotros los hematólogos consideramos sangrado en sistema nervioso central o sangrado en tracto gastrointestinal muy, muy poco frecuentes, ¿no? Incluso el señor que les comenté que tenía plaquetopenia más anemia, pero él sí tenía PTI, púrpura trombocitopénica inmune, había estado tomando aspirina. Es un diagnóstico por exclusión, y lo que vamos a encontrar usualmente es un hemograma en el cual solo va a haber plaquetopenia y en la médula ósea, reitero, puede estar el recuento de megacariocitos normales o incrementados como una respuesta a la baja de plaquetas. No debe ser un paciente que esté escéptico, no paciente que haya tomado alguna sustancia tóxica o tampoco asociado a medicamentos. Entonces, como les reitero, no hay una prueba que nos diga exactamente de qué estamos hablando, ¿sí? Pero sí es importante que recordemos que es un diagnóstico por exclusión. ¿Qué tenemos? El examen físico suele ser normal, un adulto saludable, no debe haber ni hepato ni esplenomegalia en la púrpura trombocitopénica inmune. Esplenomegalia masiva, hay que pensar en otros diagnósticos, no en PTI. Esplenomegalia masiva puede ser cirrosis con hipertensión portal. Sin embargo, no debe haber PTI con esplenomegalia.
Síntomas constitucionales como fiebre, disminución de peso, adenopatías, tampoco deben presentarse. El diagnóstico, usualmente, como les decía, viene, las plaquetas eh, us- regularmente sangran cuando están en un promedio entre 20 a 30.000. Mm, entre 30.000 y 50.000 pueden estar asintomáticos y más de 50.000 también pueden estar asintomáticos. Cuando estamos con plaquetas en 20.000 a 30.000, puede iniciarse con prednisona, con corticoide, y si el paciente está con sangrado grave, un paciente con PTI, que tiene menos de 30.000 plaquetas, está sangrando por el estómago o tiene una hemorragia, ha sufrido un accidente, sí está autorizado, sí está recomendado el uso de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina la usamos en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por peso. Y valorar el riesgo de sangrado, y si está asintomático con más de 50.000 plaquetas, observo, no me desespero, solamente observo y veo factores de riesgo. Tengo pacientes con, con, eh, con síndrome antifosfolípido más púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, y dos pacientes varones. Uno que ya no está con nosotros, él tuvo desprendimiento de retina, me lo enviaron porque tenía un tiempo de tromboplastina prolongado y hace un desprendimiento de retina y estaba por hacer desprendimiento de retina en el otro ojo. Entonces, cuando le encuentran en el perfil de coagulación el tiempo de tromboplastina prolongado, encontramos que tenía anticoagulante lúpico positivo y dimos pase a la cirugía. Durante la cirugía, al ver que el tiempo de tromboplastina estaba prolongado, le colocan plasma. El paciente hace tromboembolia pulmonar y en paralelo hace plaquetopenia severa. Entonces, nosotros pensamos que como estaba siendo anticoagulado por la trombosis pulmonar, que podría ser trombocitopenia asociado a heparina. Pero el paciente empezamos a darle corticoides y comenzó a responder al corticoide. Entonces, ¿cuál era nuestro manejo con él? Era mantener un nivel de plaquetas alrededor de 50.000 y anticoagularlo con warfarina. Él tuvo trombosis pulmonar, trombosis en la retina y también trombosis venosa profunda. El otro paciente, que no lo veo hace algún tiempo, entiendo que debe estar bien, es un paciente que viene inicialmente por baja de plaquetas. Entonces, le comienzo a dar corticoide y las plaquetas comienzan a subir. Y cuando viene a su control a su recuento de plaquetas, lo noto que estaba un poquito disneico, ¿no? Respiraba un poquito agitado y le digo, y lo ausculto y no tenía nada en los pulmones, no se escuchaba nada. Entonces le digo, vaya para la emergencia porque no es normal que usted tenga este cansancio que usted me dice, porque él trabaja en mina. Entonces lo mando y estaba haciendo trombosis pulmonar bilateral. Y hasta que lo vi, él recibía igual corticoide para mantener un rango de plaquetas aceptable, 50.000, y además anticoagulado con warfarina por haber presentado trombosis pulmonar, perdón, bilateral. En ambos casos, pacientes que debutaron aproximadamente a los 40 años. Esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero. Y bueno, acá en realidad no hay una cifra mágica para decir con cuánto puede operar un paciente y con cuánto no. Sin embargo, el consenso de la Asociación Americana de Hematología dice que con
50.000 plaquetas se pueden hacer procedimientos menores y con más de 100.000 plaquetas, mayor o igual a 100.000, se pueden hacer procedimientos mayores, como puede ser cirugías en sistema nervioso central. Y miren el hemograma, por favor, miren el hemograma. Hace algún tiempo, en la emergencia, nos llaman para que demos las indicaciones de una paciente que estaba con hemorragia digestiva y que tenía bajas las plaquetas y que ya tenían que llevarla a que le hagan una endoscopía. Veo y el hemograma tenía más de 20% de blastos. Era una leucemia. Entonces, no se conformen solo con tener el hematocrito, tienen que tener un hemograma completo, recuérdenlo. Y recuerden también que puede haber pseudotrombocitopenia. En cuanto a la patogenia, bueno, pues como les decía, los macrófagos van a fagocitar a estas plaquetas que están con los anticuerpos y vamos a tener la pérdida de estos elementos. Van a ser anticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas de las plaquetas. ¿Se acuerdan que les hablé de las que estaban en la membrana en la membrana celular? Y otra vez recordando que el vaso almacena un tercio de las plaquetas nuestras, va a ser también el principal lugar donde se van a fagocitar estas plaquetas que están cubiertas por los anticuerpos. En cuanto a la trombopoiesis en la púrpura trombocitopénica inmune, eh, se han encontrado valores normales, pero también pueden haber algunos niveles disminuidos y ello justifica el uso del análogo de la trombopoyetina. No hay un incremento de trombopoyetina, es decir, es, eh, la sustancia que estimula la producción proporcional a la severidad de la trombocitopenia. Y nuevamente tenemos un paciente con plaquetopenia severa de reciente diagnóstico y que no tiene otra sintomatología más. No debe tener otra sintomatología más. En la forma crónica que se da usualmente en los adultos, las glicoproteínas van a estar eh, 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 con títulos vamos a tener más altos y los pacientes van a tener recurrencias mucho más elevadas. En estos pacientes que tenemos que usar inmunosupresores, muchas veces no son la baja de plaquetas los que causan el fallecimiento, sino la infección. El paciente que les comenté que tenía SAF y PTI, después del COVID, él tuvo una plaquetopenia refractaria, porque él siempre eh, falleció a los 55 años. Eh, Él siempre tomaba su warfarina y de vez en cuando se hacía su hemograma y cuando le salían muchos moretones, ya sabía que las plaquetas estaban bajas y venía a verme, ¿no? Ha sido mi paciente 20 años. Lo hemos perdido el año pasado recién. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el paciente eh, probablemente ¿qué sucede con él? Lo hospitalizamos porque ya se hizo crónico su problema de plaquetas y se le dio inmunosupresores, se infectó, se le dio antibiótico, salió de alta y previa a la hospitalización, a la última hospitalización que tuvo, estuvo en su casa, no se puso mascarilla y se puso a buscar todos los libros que tenía y, y probablemente haya habido algún hongo que haya ingresado a los pulmones. Lo llevan nuevamente a la emergencia y fallece por una neumonía atípica bilateral.
no por la plaquetopenia, ni por sangrado. En el PTI agudo, que se va a presentar más frecuente en los niños, eh, puede asociarse también a alguna infección viral que es frecuente, ¿no? Y que estos anticuerpos estos van a hacer que tengan una reacción cruzada con las plaquetas y que también pueden hacer que se destruyan, recordando otra vez la diferencia de la evolución tanto en el niño como en el adulto de la púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, aquí otra vez la púrpura trombocitopénica inmune es la primaria, es decir, no está debido a ninguna otra patología. Si tengo púrpura trombocitopénica y lupus, lo que hacemos es tratar el lupus. Los macrófagos van a tener receptores que se van a unir a la inmunoglobulina G y los blancos antigénicos más frecuentes son la glicoproteína 1B3A y la glicoproteína 1B9 que están en la superficie de la plaqueta. Otra vez recordando, no son células. Entonces, aparecen los anticuerpos, estas plaquetas van a adherirse a estos anticuerpos, luego el macrófago los va a destruir, ¿no? Y luego lo va a presentar a las células T, va a haber estimulación por las células B y luego bueno, la diferenciación en células plasmáticas del linfocito B y producción de más anticuerpos. ¿Y esto por qué? Porque una de las estrategias de tratamiento es el rituximab. El rituximab que actúa sobre los linfocitos B, que es un anticuerpo monoclonal CD20, que va a atacar a los CD20 positivos, que son los linfocitos B. Igual la megacariopóyesis y para recordar las glicoproteínas, ¿correcto? A las que se van a unir y estos anticuerpos que he mencionado para ser fagocitados luego por los macrófagos. Se han reportado, como les decía, algunos anticuerpos antiglicoproteína B en pacientes con púrpura trombocitopénica inmune. Estos pacientes pueden ser refractarios a la terapia, sin embargo, para nosotros es la evolución clínica la, la fundamental, la más importante. También la citotoxicidad, ¿no? que hay del complemento junto con más la destrucción, fagocitosis por los macrófagos. La historia natural del PTI difiere con la edad. En los niños vamos a tener un 80 a 90% de remisiones completas, es decir, de 2 a 8 semanas. Incluso hay algunas guías que recomiendan que no se debe dar corticoterapia porque igual va a ser un curso agudo, remisión completa, quiere decir que va a volver a tener un recuento normal de plaquetas. Mientras que en los adultos solamente vamos a tener el 9% de remisiones espontáneas. Entonces, en adultos, el PTI es una enfermedad crónica por excelencia. El diagnóstico principalmente es la historia clínica, el examen físico y el recuento de plaquetas. La hemorragia no relacionada a traumatismo, es decir, espontánea, usualmente con plaquetas menos de 20.000, pero puede presentarse también incluso con plaquetas de 30.000, 40.000. Y los demás estudios de coagulación, como les reitero, deben ser normales, ¿no? Tengo una paciente que ha sido operada hace años de un teratoma
Y esta paciente no recibió radioterapia ni quimio y tiene plaquetas en menos de 150.000, es cierto. Al comienzo tenía 54.000, 55.000, pero después, cuando le pedíamos lectura manual, tiene 120.000 aproximadamente. Entonces los colegas reumatólogos le decían, pero qué irresponsable tu hematóloga, ¿cómo no te tiene con corticoides? No, el objetivo no es tener plaquetas normales, sino es tener un rango seguro de plaquetas con el inmunosupresor que voy a usar. ¿Hay pacientes que son refractarios? Sí, sí los hay. ¿Los tenemos? Sí los tenemos y son un reto para nosotros, sobre todo por el hecho de que pueden presentar infecciones o coinfecciones. Entonces, pueden aparecer asintomáticos y con petequias, que nuevamente, que pueden, además, pueden tener metrorragias, puede haber sangrado nasal, puede haber también gingivorragia y muy, muy, muy poco frecuente hemorragias internas, como hemorragia digestiva, hemorragias articulares, como se puede presentar en hemofilia. Entonces, para llevarnos el concepto claro nuevamente, PTI asintomático, solo con plaquetopenia, con sangrado de hemostasia primaria, es decir, mucosas y muy raramente, muy raro, que se presente sangrados severos, grandes. El sangrado puede ser variable en pacientes saludables. Por ejemplo, el señor que venía con 1.000 plaquetas y tomaba aspirina, respondió a prednisona. Esplenomegalia y adenopatías no deben de haber. Por eso sugieren otro diagnóstico. Incluso hemos visto el síndrome linfoproliferativo, benigno o maligno, y se hace el estudio. Las púrpuras no trombocitopénicas van a estar asociadas a vasculitis, porque van a tener el recuento de plaquetas normales. La mortalidad es imprecisa, pero más que nada, nuevamente, se asocia a la inmunosupresión más que a los sangrados. Muy pocas veces estos pacientes tienen, a pesar de tener niveles de plaquetas muy, muy bajos, tienen sangrados graves. Muy pocas veces. Las petequias, como decía nuevamente, hematomas muy poco frecuentes. Podemos tener pequeños enantemas sangrados en mucosas, que es así como lo denominamos. Entonces, sangrados de hemostasia profunda son hematomas y hemartrosis. Ello no lo vamos a tener. Enantemas, que son manifestación de sangrados petequiales en mucosas. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay trombocitopenias hereditarias, tenemos también el hiperesplenismo, pero aquí hay la trombocitopenia hereditaria, el paciente nace con ello, el hiperesplenismo asociado a medicamentos, asociado a virus, la plaquetopenia dilucional que les mencioné en el embarazo, la pseudotrombocitopenia, otra vez, cuando hay macroplaquetas, cuando hay acúmulos plaquetarios, pidamos una lectura de sangre de lámina periférica o hagamos una lectura de sangre periférica. La aplasia megacariocítica, solamente selectiva, los síndromes mielodisplásicos, que está dentro del grupo de las fallas medulares. La enfermedad de von Willebrand tipo 2 también puede tener plaquetopenia, pero se asocia a otros sangrados. Y la trombocitopenia gestacional, que puede ser también de origen inmune. Hay muchos problemas inmunes que se manifiestan durante la gestación, dado que baja nuestra inmunidad cuando estamos embarazadas, porque tenemos un producto que tiene nuestro ADN más el ADN del padre. Entonces, es por ello que pueden desarrollarse mayor cantidad
de problemas inmunes en el embarazo. En el laboratorio vamos a encontrar plaquetopenia periférica, algunas veces se hace la médula. Aquí en nuestro país sí le hacemos médula. Y bueno, si dice que la escuela americana dice que casos típicos no requieren mayores estudios, pero en general sí se hace. Por ejemplo, una citopenia no necesariamente va a ser inmune, puede ser una citopenia asociada a síndrome mielodisplásico, y en ese caso sí habría razón para hacer una médula ósea. Recordemos esto, el objetivo del tratamiento en púrpura trombocitopénica inmune no es darle una gran cantidad de corticoide y que mi paciente esté con plaquetas normales, no, es darle una cantidad de tratamiento para que tenga un rango de plaquetas seguro, que es entre 30.000 a 50.000, ¿no? Y si está mayor de 50.000, solamente es observación. Pero si hay algún sangrado mayor, sí, ahí tengo que tomar otras acciones. El tratamiento, nuevamente, el objetivo no es tener un rango de plaquetas normales. La mayoría de veces empezamos cuando las plaquetas están menores de 20.000, menores de 30.000. El corticoide que usamos, la prednisona, pero también usamos dexametasona. La esplenectomía es el segundo pilar de tratamiento, tratamiento de segunda línea, cuando ya es considerado un paciente con PTI crónico. Los, los fármacos inmunosupresores también se utilizan, dentro de ellos el rituximab, como les decía, que es un anti-CD20, los linfocitos B son los que tienen el CD20. Otro agente que puede usarse, lo usamos con poca frecuencia, que es una quimioterapia, que es la vincristina. Las inmunoglobulinas se usan solamente cuando el paciente, a dosis de 1 gramo kilo día, por 2 días, solamente en casos de que mi paciente está con una plaquetopenia refractaria y está en una situación grave. Por ejemplo, un sangrado severo, necesita entrar a la sala de operaciones, eh, está gestando y necesita entrar a cesárea. Solamente en esas ocasiones está indicado el uso de inmunoglobulina. Es de uso intrahospitalario, y además el efecto de la inmunoglobulina va a ser temporal, porque el tiempo de vida media de la plaqueta en la sangre es de aproximadamente de 7 a 10 días, y es el tiempo que va a durar el efecto de la inmunoglobulina. En nuestro país lo que tenemos es el Trombopag de 25 y de 50 miligramos. El de 25 miligramos, como dosis máxima, llegamos hasta 75 miligramos. Sé que también existe romiplastin, pero nosotros no lo usamos en la seguridad social. Y estamos utilizándolo en pacientes que tienen púrpura trombocitopénica crónica refractaria, que no han respondido a la primera línea de tratamiento, que es prednisona, y que incluso no desean la esplenectomía. Entonces, la esplenectomía es el tratamiento de segunda línea, puede tener hasta un 60% de respuesta. Sin embargo, igual hay riesgo de recaída. Radiación y embolización esplénica, esto lo sacamos del contexto. No existe ahorita una alternativa de tratamiento que sea radiación. Agentes trombopoyéticos, sí, como les decía, bueno, aquí ellos recomiendan
utilizar 50 miligramos, nosotros comenzamos con 25 y sí, concordamos en que una dosis máxima de 75 miligramos y hasta alcanzar un recuento aproximado de 50.000 plaquetas. Los agentes trombopoyéticos, recordando que tenemos a la trombopoyetina, se han desarrollado moléculas recombinantes trombopoyetina-like. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Este es romiplastin, pero también puede ser el trombopag. ¿Qué hace? Va igual, ¿no? Igual que la trombopoyetina, es un agente trombopoyético, va a estimular en todo el proceso de la formación del megacariocito de las células progenitoras hasta que salen las plaquetas a sangre periférica. Entonces, antes de terminar, tenemos las púrpuras que pueden ser debido a plaquetopenias, es decir, púrpuras trombocitopénicas de origen central o de origen periférico. 2. Las púrpuras vasculares, principalmente las vasculitis, suelen ser simétricas y tienen eh, usualmente son bilaterales, ¿no? Y dentro de lo que es púrpura trombocitopénica inmune, recordemos, no debe de haber visceromegalia, no debe de haber tampoco ganglios y tampoco, y el hemograma solamente debe de mostrar plaquetopenia. En cuanto a los tratamientos, el objetivo no es tener rango de plaquetas normales, sino tener un rango de plaquetas seguro para el paciente, que puede ser 40, 50.000, luego de lo cual observo mi paciente. Muchas gracias.